Buenas, estamos con el doctor Brites. Estamos haciendo este material para conmemoración del Día de los Héroes. Empezaremos con algunas preguntitas, doctor. ¿Podrías compartir con nosotros, doctor, el origen y el significado histórico detrás del Día de los Héroes en Paraguay? Es muy importante ir desarrollando un poquitito el contexto histórico de lo que se trata, o sea, de lo que trata esta fecha en particular. Hoy en día nosotros estamos viviendo un desconocimiento casi total de lo que en aquel momento fue una gesta histórica para una gesta bastante importante para nuestro país, que terminó devastando a la sociedad paraguaya de aquel momento. Esto inicia básicamente en el año 1864 y se extiende durante 5 largos años de sufrimiento para la sociedad paraguaya, en donde finalmente esto acaba con la muerte física por su patria de quien es nuestro héroe máximo, el mariscal Francisco Solano López. En ese contexto, lo importante de todo esto es sobre todo tratar de encontrar un punto en el que podamos nosotros contemplar por qué sucedieron las cosas en aquel entonces. No tomar muchas veces decisiones a la ligera de pretender conocer algo que muchas veces es algo que quieren directamente que nosotros sepamos y no es necesariamente la realidad. El Paraguay en aquel momento vivía una etapa de mucha pujanza, estamos hablando de antes del inicio de la guerra, obviamente, vivía una etapa de mucha prosperidad y en aquel momento era visto por muchas potencias como algo inconcebible básicamente para un país como el nuestro, un país mediterráneo, un país, si bien es cierto, bastante amplio, bastante rico, pero que estaba generando bastante movimiento regional. El concepto histórico del Día de los Héroes se basa en eso, ¿verdad? Se basa en el recuerdo histórico de la memoria de Francisco Solano López. Pero esto no empieza necesariamente desde el día de su muerte. Con la ocupación del Imperio de Brasil en nuestro país, inclusive lo defenestran al mariscal López, lo destierran al mariscal López, lo hacen una persona ajena a la identidad nacional y durante muchos años fue conocido como prácticamente como un traidor de nuestra patria, para que después, posteriormente, ya el general Franco, ya en 1936, reivindica como el primero de mayo, reivindica la memoria del mariscal López y establece el primero de mayo como el día de los héroes. ¿Sería reivindicarle entonces al mariscal López? Sería la reivindicación histórica del mariscal López. ¿Y cuáles serían algunas de las figuras emblemáticas y eventos históricos que se conmemoran en esta fecha, como próceres de mayo, los héroes de ambas guerras? Bueno, a mí me gustó siempre recordar la historia del general Eduviges Díaz, sobre todo. El general Eduviges Díaz fue una de las imágenes tal vez más importantes dentro de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, porque con él retroceden las fuerzas aliadas entre lo que era el Estado uruguayo y la República Argentina, para quedar como único agresor en ese momento el Imperio de Brasil. La batalla de Curupaytú, que fue justamente la que estuvo desarrollada bajo el comando del general Díaz, es una de las que tiene una fecha propia, pero que fue parte del reconocimiento histórico heroico de nuestro país. Es una de las batallas tal vez menos recordadas dentro de nuestro acervo cultural, pero es una de las más importantes que tenemos nosotros. Imagínate que que fue una guerra de 17.000 hombres en contra de 5.000 hombres, en donde el Paraguay genera bajas de combate en un total de 80 hombres, de 5.000, de 80, 90 hombres aproximadamente, pero que solamente el 25% de esos hombres son fallecidos, el resto son heridos en combate. O sea que son 20 muertos
A diferencia de casi 10.000 bajas que tuvo la Alianza, sobre eso nosotros trabajamos sobre una de las defensas más importantes que tuvo la República del Paraguay en ese tiempo. Él, como muchos otros, parte de lo que fue la gesta de la Triple Alianza, están representados tal vez como figuras emblemáticas de ese evento, pero muchos otros que también pasan desapercibidos. Reconocidos mucho sobre la figura del soldado anónimo, o muchas veces a médicos de guerra que estuvieron en ese momento trabajando para la salud de nuestros combatientes. Son héroes que muchas veces no son visibilizados, pero porque en el silencio estoico de su trabajo, ellos prefieren ser parte de la gesta o ser parte del evento, sacrificando lo más importante que tienen en su vida, que es el tiempo útil para generar recursos vivos y recursos activos para ese frente de batalla. Tal vez algo que hoy en día penosamente hemos perdido o fuimos perdiendo, la necesidad de hacer lo nuestro sin hacer mucho ruido. ¿Y cómo ha evolucionado el concepto de heroísmo a lo largo del tiempo? ¿Y cuáles son sus relevancias en la sociedad contemporánea? Bueno, con relación al heroísmo, hoy en día salimos un poco de lo que es el concepto belicista del héroe de armas o del héroe de guerra, a pasar más bien a un territorio hasta inclusive emocional. Hoy en día nosotros tenemos grandes héroes que han salvado vidas de personas sumidas en una gran depresión y que son verdaderos héroes, que son héroes del día a día, que son héroes, que son personas que hacen lo que tienen que hacer por un principio noble, que es básicamente la figura del heroísmo. Sin esperar algo a cambio, hacen algo en favor del bien común. Y lo hacen en silencio, lo hacen guardados para sí, lo hacen en el silencio de su alma y de su espíritu, tratando de generar con eso una sociedad mejor, un país mejor, trabajando conceptos de heroísmo que no son necesariamente belicistas, como hablábamos hace rato. Grandes profesionales de la ciencia hoy se encumbran dentro del heroísmo porque lo que hacen trasciende sociedades. Hace poco vivíamos una situación bastante calamitosa dentro de lo que es la sociedad con la última pandemia que nos tocó vivir. Y aquellas personas que desarrollaron las curas o las que fueron desarrollando los antídotos para estos microorganismos se convirtieron finalmente en héroes. Los padres, a los que nosotros en muchas ocasiones dignamos como héroes, en ocasiones tampoco lo son. Entonces, finalmente, el concepto de heroísmo está en el hecho de hacer lo que uno tiene que hacer, trascender en la sociedad, demostrar que lo que uno hace es desinteresado y se convierte en un héroe. Ellos le convierten en un héroe. Ellos le convierten en un héroe, directamente. ¿Y por qué cree que es importante reconocer los héroes que no solo en el contexto bélico, como estábamos hablando recién, sino también en las situaciones de cotidianeidad que tenemos hoy día? Bueno, reconocer la virtuosidad de las personas los convierte en héroes. Alejarse del egocentrismo y acercarse un poco más al patriotismo en nuestro país, hoy en día, nos va a convertir en verdaderos héroes. Porque el simple hecho de convertir el pensamiento individualista a un pensamiento patriótico hace de que uno genere actos positivos para nuestra sociedad. Y es eso lo que hoy nosotros no encontramos. Ya no encontramos en nuestra sociedad, encontramos mucho individualismo, encontramos intereses antes que situaciones que lleven hacia el patriotismo, y eso le hace mucho daño al Estado, a la nación, eso le hace mucho daño al país. Creería yo que acercarnos al patriotismo nos va a llevar a tener y a conocer nuevos héroes que van a darlo todo por el país. Hoy en día nombramos héroes tal vez a figuras emblemáticas del deporte, o nombramos héroes a figuras emblemáticas del arte,
que tal vez son grandes representantes de nuestra cultura, que tal vez son grandes representantes de nuestra cotidianeidad y de nuestra pujanza para salir adelante sobre toda adversidad, pero no reconocemos aún, o al menos no buscamos el heroísmo dentro de la ciencia, dentro del desarrollo tecnológico, dentro del desarrollo informático, intelectual. No tenemos la capacidad de vislumbrar un grupo de personas o unas personas que puedan llevar la ciencia paraguaya adelante. No sé si tanto en los deportes o tanto en el arte, que hacen muy bien para cuestiones que pueden ser temporales, pero no para verdaderamente transformar una sociedad, que es lo que verdaderamente necesitamos.